Vamos a empezar rápido porque se nos va a echar el tiempo encima, somos muchos intervinientes y, bueno, el tema es novedoso para muchas comunidades autónomas y muy interesante, ¿no? Muchas gracias a todos por asistir a este 23 Congreso Nacional que acaba de arrancar y, en concreto, a esta sesión, ¿no?, donde vamos a presentar el estudio de evaluación de experiencias de dispensación colaborativa de medicamentos de diagnóstico hospitalario y de dispensación hospitalaria. En la dispensación colaborativa, que es como hemos llamado a esta actividad, tenemos la oportunidad colectiva de demostrar las ventajas de la comunidad, de la continuidad asistencial, de la colaboración entre farmacéuticos de distintos niveles asistenciales y de comprobar cómo, si actuamos conjuntamente, somos capaces de sumar los efectos de nuestra intervención. Los objetivos de esta sesión será hacer una primera presentación de este estudio, por primera vez hoy aquí en el Congreso, y luego para entrar en un debate para el cual tenemos a representantes de los distintos eslabones, incluida la Administración, que han intervenido y que están interviniendo en esta dispensación colaborativa. Tenemos a Rita de la Plaza Zubizarreta, presidenta de Cantabria, a mi izquierda, que actuará como presidenta de corporación y también como farmacéutica comunitaria, como yo, que ha participado en el proyecto. A Raúl Ferrando Piqueras, farmacéutico de hospital, gerente del Departamento de Salud de Castellón, en estos momentos. Anteriormente era jefe de farmacia del servicio hospitalario, por lo tanto, un compañero farmacéutico que progresa dentro de la escala de la Administración. Esto es muy bueno para la profesión. También tenemos a César Hernández García, que es de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, dispensación en hospital, transporte a través de acuerdos con la administración local, que llegó a un acuerdo en Valencia, como sabéis, y el padre de todo, el Ministerio, que es quien dicta las normas que nos deja actuar. Vale, sin retrasarme más, paso la palabra a Jesús Mari Fernández, que nos va a presentar el estudio. Adelante. Pues con permiso voy a hablar desde el atril. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Jordi, por la presentación y, sobre todo, gracias al Consejo por habernos dado la confianza a la empresa que dirijo de haber hecho este estudio. Un estudio que es una segunda edición, porque ya hicimos un estudio de estos programas de dispensación colaborativa cuando se pusieron por primera vez en marcha durante el confinamiento, en primavera-verano del 2020. En aquella ocasión se pusieron en marcha en 6 comunidades autónomas, hicimos una primera evaluación de aquellos programas que se publicó y se hicieron públicos y después han ido evolucionando y hay lo que podemos denominar una segunda generación de programas de dispensación colaborativa en España, mejor desarrollados, mejor pensados, mejor diseñados y estos programas son los que hemos evaluado en esta ocasión. La mayor parte del periodo de evaluación ha sido a lo largo de 2023. Son 5 las comunidades autónomas que tienen en este momento programas de dispensación colaborativa en marcha, en algunas de ellas en toda la comunidad, en otras en algunas partes de la comunidad. En concreto, es el caso de Cantabria, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. El estudio tiene 4 partes. La primera parte era una revisión sistemática comparada de los procedimientos formales de dispensación colaborativa en las 5 comunidades autónomas. En segundo lugar, hicimos, con los datos que pudimos recuperar, un análisis de cuál es el impacto social, económico y medioambiental que tienen estos programas, tal como con el alcance que tienen en la actualidad, y cuál sería ese mismo impacto en España en el caso de que se extendiera al conjunto de pacientes que hoy están en tratamiento con medicamentos de HDH. En tercer lugar, una serie de encuestas
que hicimos a farmacéuticos hospitalarios, comunitarios, pacientes y también responsables de comunidades autónomas con dispensación colaborativa y sin dispensación colaborativa para saber cuál es su opinión y su experiencia sobre estos programas, y con el resultado de toda esta información hicimos una deliberación en un consejo asesor, que les voy a mostrar rápidamente, para elaborar un conjunto de recomendaciones de buenas prácticas de dispensación colaborativa que forman parte del informe y que tienen el fin, el objetivo de ayudar a mejorar las experiencias actuales y, sobre todo, que las nuevas experiencias que esperemos que se pongan en marcha pronto recojan estas experiencias y estas recomendaciones de mejores prácticas. Como digo, se contó con un comité director en el cual formaban parte representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, de los consejos autonómicos, de los colegios provinciales, también de la Administración, tanto autonómica, en concreto del CatSalut, como del Servicio Navarro de Salud, y también de la Dirección General de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, es decir, de 3 comunidades autónomas, y también un representante de la distribución farmacéutica. Y el estudio no hubiera sido posible sin la colaboración de un comité técnico amplio de los colegios y consejos autonómicos que han puesto en marcha estas experiencias de dispensación colaborativa y que nos ayudaron a recabar todos los datos necesarios para el estudio. Voy a ser rápido y voy a resumir el informe, que es un informe pues, extenso, que recoge, como pueden ver, pues, una serie de metodologías diversas que hacen que el informe sea extenso, por tanto, se lo voy a resumir. En primer lugar, cuáles son los hallazgos principales de ese análisis comparado de los procedimientos de dispensación colaborativa que se realizan en estas 5 comunidades autónomas. Todos ellos cuentan con protocolos, procedimientos escritos y acordados por todos los agentes que participan en el ciclo de la dispensación colaborativa, en muchas ocasiones con el liderazgo de los colegios o consejos autonómicos de farmacéuticos. Como digo, en 3 comunidades autónomas está extendido a toda la comunidad, a todos los hospitales de la comunidad autónoma. En el caso de Andalucía están participando 16 de los 32 servicios de farmacia hospitalaria. En el caso de Navarra, 1 de los 3 hospitales que existen en Navarra. Ha habido una amplia participación de las farmacias comunitarias que son elegidas, prácticamente no ha habido ningún rechazo de estas farmacias, y la elección de los pacientes se ha hecho en la mayor parte de las ocasiones, excepto en 2, con criterios explícitos por parte de los servicios de farmacia hospitalaria que han establecido cuáles eran los criterios para seleccionar qué pacientes podían ser incluidos en estos programas de dispensación colaborativa. Lógicamente, dependiendo del medicamento que tomaran, de la enfermedad, del perfil del paciente en cuanto a su nivel de funcionalidad, de movilidad, el lugar de residencia o la adherencia terapéutica. El número de pacientes que forman parte de estos programas todavía es escaso, es una parte menor del conjunto total de pacientes que existen con estos tratamientos, que quiero recordar que en España se estima en torno a 1.200.000 personas quienes están en tratamientos con medicamentos de HDH. Siempre se ha recogido el consentimiento informado, hay una consulta inicial presencial o telemática por parte del Servicio de Farmacia Hospitalaria para explicar al paciente en qué consiste el nuevo procedimiento. Se ha hecho formación a los farmacéuticos comunitarios por parte de los colegios sobre el programa. 3 comunidades autónomas de las 5 tienen una trazabilidad informática de todo el proceso de que sale el medicamento del hospital, del servicio de farmacia hospitalaria, hasta que se entrega al paciente. En 2
de ellas existe esa trazabilidad, pero hoy todavía es en papel. Y hay en todos los procedimientos medidas para garantizar la privacidad en la entrega del medicamento al paciente a lo largo de todo el circuito y también, por supuesto, en la entrega en el punto final en la farmacia comunitaria. La distribución se hace siempre por distribuidores farmacéuticos autorizados, por tanto, hay una custodia extremo a extremo del medicamento. El seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes se hace por parte de los servicios de farmacia hospitalaria. Solamente 2 comunidades de las 5 prevén que el farmacéutico comunitario, además, dé algún tipo de consejo farmacéutico sobre estos medicamentos. Claramente es uno de los aspectos que consideramos a mejorar. Hay un sistema de incidencias establecido para resolver los problemas de retrasos o de pérdidas o de no recogida. En 3 comunidades autónomas se prevé que los servicios de farmacia hospitalaria, además de a través de la farmacia comunitaria, puedan llevar los medicamentos directamente al domicilio del paciente, y todas las comunidades autónomas prevén que la farmacia comunitaria pueda realizar en determinadas circunstancias la entrega domiciliaria del medicamento al paciente. De las 5 comunidades autónomas, estamos en Valencia, solo la Comunidad Valenciana tiene establecido un pago a la farmacia comunitaria y a la distribución por este servicio. Y también hemos identificado que faltan evaluaciones de estos programas incorporados en los propios programas para poder medir mejor pues, cuál es el nivel de incidencia, la actividad, los niveles de satisfacción o el impacto que pueda tener sobre determinadas dimensiones estos programas de dispensación colaborativa. También es otro de los aspectos claramente a mejorar, ¿no? Hicimos una evaluación de estos programas, tratamos de recuperar información de cuál era el alcance, el número de pacientes, el número de medicamentos entregados, el número de incidencias que se establecían. La verdad es que ha sido un trabajo muy difícil porque los programas hoy no están preparados para dar este tipo de información de una manera comparable o en algunas ocasiones porque quien custodiaba estos datos tenía ciertos recelos de hacerlos públicos. No obstante, hemos podido hacer una estimación de cuál es el alcance de estos programas en la actualidad, cuál podría ser en diferentes escenarios de crecimiento, porque entendemos que no se puede pasar de un 5% de pacientes a un 100% de una vez, sino que seguramente hay que pautar esa extensión, ese crecimiento de una manera progresiva. El informe establece una serie de escenarios de crecimiento y también hemos estimado cuál es el impacto social, económico y medioambiental, con arreglo a una serie de criterios que están evidentemente recogidos en el informe. En definitiva, hemos calculado que hay 30.000 pacientes diferentes que han participado en estos 5 programas de dispensación colaborativa, un 60% de las farmacias que pudieran participar porque están situadas en lugares donde estos programas están en marcha, pues un 60% de estas farmacias están participando. Evidentemente, la actividad de dispensación colaborativa es todavía muy baja porque hay un número de pacientes pues, pequeño. Comparamos esos 30.000 pacientes con el 1.200.000 pacientes que hay en España, pues entienden que todavía el programa está en su inicio. Un total de 480.000 envases de medicamentos entregados y el número de incidencias es bajísimo, en torno al 0,47%, en las 4 comunidades autónomas en las que hemos obtenido datos, y la mayor parte de estas incidencias han sido simplemente retrasos en la entrega respecto a la fecha que estaba prevista de entregar en la farmacia.
Con todos esos datos hemos hecho una estimación de cuál es el impacto actual de esos 30.000 pacientes que están en dispensación colaborativa en cuanto al número de visitas evitadas, en cuanto al número de horas perdidas evitadas para los pacientes que se tienen que desplazar ellos o sus cuidadores a recoger los medicamentos, kilómetros no realizados, el gasto de bolsillo o la productividad perdida. Y con estos datos hemos hecho también la estimación de cuál sería el impacto en estos mismos términos de una extensión al 100% de la dispensación colaborativa a todos los pacientes que hoy reciben medicación DHDH. Posiblemente es simplemente una estimación para tener un sentido de la medida, porque, como decía antes, pues habrá pacientes en medicación DHDH que no necesariamente tengan que pasar la dispensación colaborativa y sea razonable porque son pacientes naïf con nuevos tratamientos o con tratamientos muy especiales que sigan siendo necesario que vaya al servicio de farmacia hospitalaria. Pero si pasáramos todos los pacientes a esta dispensación colaborativa, estamos hablando de ahorrar 11,6 millones de visitas a los hospitales al año, 12,4 millones de horas perdidas en desplazamientos o en esperas, un gasto de bolsillo superior a 116 millones de euros, 360 millones de kilómetros recorridos evitados, una productividad perdida evitada de 650 millones de euros y una huella de carbono de 31.000 toneladas de CO2. Para que tengan un poco un sentido de la realidad, ¿qué son 31.000 toneladas de CO2? Pues significa el consumo energético completo de una población de 30.000 personas durante un mes, incluyendo su gasto energético de desplazamiento, de calentamiento, de refrigeración, todo el uso energético que hace una población de esa dimensión. Por tanto, son, entendemos, impacto importante tanto para el Sistema Nacional de Salud, para el entorno y también, evidentemente, para los pacientes y sus familias. Hemos hecho un estudio de opinión a farmacéuticos comunitarios, hospitalarios, responsables de dispensación farmacéutica y pacientes. Les voy a resumir también rápidamente los resultados de estas encuestas. En general, la información, los farmacéuticos comunitarios consideran que la información que se ha dado es buena o muy buena, refieren muy pocas incidencias, el 85% de los farmacéuticos comunitarios dicen que nunca han tenido ninguna incidencia, la inmensa mayoría, 96%, dicen que siempre se garantiza la privacidad del paciente en la entrega de la medicación, y una buena valoración de los canales de comunicación para informar de los diferentes pasos del circuito. Todos los farmacéuticos comunitarios creen que la dispensación tiene un impacto positivo para las personas. En concreto, creen que tiene un impacto positivo en que mejora la adherencia al tratamiento. Un 96% de los farmacéuticos comunitarios opinan así. Una menor reducción de la pérdida de medicamentos, una mejor farmacovigilancia y una mejor conciliación con el resto de la medicación. El grado de satisfacción con la dispensación colaborativa es muy alto, 9,6 en una escala de 10. Y lo que más se valora es la comodidad para el paciente, la sostenibilidad para el sistema y una mejor actuación profesional. Y como medidas de mejora, pues consideran que sería necesario que el farmacéutico comunitario cuente con mayor información sobre los medicamentos que está entregando. Hay comunidades autónomas donde el farmacéutico comunitario entrega un paquete cerrado que no sabe lo que contiene dentro, solamente sabe que es para este paciente, pero no sabe qué medicamento está entregando. También consideran un 73% que debe haber un mayor número de pacientes participando en el programa, una mayor participación profesional del farmacéutico comunitario y una mejor comunicación entre los farmacéuticos hospitalarios y comunitarios.
No voy a detenerme en las gráficas que están en el informe para poder compartir después el diálogo con el resto de ponentes. En cuanto a los farmacéuticos hospitalarios, también la opinión en general es favorable. No es tan favorable como la de los farmacéuticos comunitarios, pero es favorable. Estamos hablando de servicios de farmacia hospitalaria en general medios o grandes. La media de pacientes externos en los servicios de farmacia hospitalaria que participan en estos programas es de 177 pacientes al día. Algunos, en un 10% de los servicios, el número de pacientes es superior a 250. También consideran en general que la información que se ha suministrado a los pacientes es buena. Es curioso que un 43% consideran que la selección de pacientes para entrar en dispensación colaborativa es adecuada, un 19% creen que habría más que no han entrado, que podrían participar, y un 19% opina que hay algunos que han entrado que no deberían haber entrado. Por lo tanto, ahí hay un poco de discrepancias, ¿no? Bien, también un porcentaje algo mayor de los farmacéuticos hospitalarios se han encontrado con incidencias, si bien la incidencia mayor ha sido algún retraso en los envíos. Nunca ha habido incidencias mayores, desde luego nunca de afectación a la salud de la población. También consideran que es muy limitado el número de estos pacientes. 57% opina que el farmacéutico hospitalario siempre debe de ver al paciente cuando se inicia la dispensación colaborativa o cuando se cambia a un nuevo tratamiento. Considera un 90% que ha habido una carga de trabajo en el servicio de farmacia hospitalaria adicional significativa. Para el 43% se ha resuelto, para el 48% restante se han puesto más recursos, pero todavía son insuficientes para absorber la carga de trabajo mayor en los servicios de farmacia hospitalaria. También un 91% de los farmacéuticos hospitalarios consideran que la dispensación colaborativa tiene un impacto positivo en la calidad de la prestación farmacéutica. El grado de satisfacción es de 7,5 sobre 10, no está nada mal. Desde luego, lo que más valoran es la comodidad y conveniencia que esto significa para los pacientes, y también consideran que se debe mejorar la comunicación con los pacientes y la gestión de las incidencias, y un 43% que se debería de extender a más pacientes de los que ahora participan en la dispensación colaborativa. Las encuestas a los pacientes son realmente, en fin, esperábamos buenos resultados, pero han sido mejor que buenos, han sido sorprendentes, ¿no? Hicimos 48 encuestas a pacientes participando en estos programas. El 50%, un 48%, reside a más de 20 kilómetros y el 19%, 1 de cada 5, a más de 50 kilómetros del hospital. Casi un cuarto de los pacientes han tenido que faltar al trabajo en alguna ocasión para recoger su medicación de HDH. 2/3 de estos pacientes, 2 de cada 3, llevan más de 3 años acudiendo al servicio de farmacia hospitalaria para recoger la medicación, y 1 de cada 5 llevan más de 10 años acudiendo al hospital. La mayoría de los pacientes dice que espera entre 5 y 20 minutos para recoger el medicamento en la farmacia hospitalaria, 1 de cada 4 más de 30 minutos. También el 98% considera que se salvaguarda la privacidad en la entrega en la farmacia comunitaria de una manera completa. Lo que más valoran los pacientes, pues, es el no tener que emplear tiempo en trasladarse, el ahorro de dinero y la amplitud de horarios de la farmacia en comparación con el servicio de farmacia hospitalaria. La gran mayoría, 92%, afirman no haber tenido ningún tipo de incidencias. El 85% se muestran completamente satisfechos con la dispensación colaborativa. Le preguntamos
cuál era su grado de satisfacción con la dispensación en el servicio de farmacia hospitalaria a esos mismos pacientes, y el 48% dicen que estaban completamente satisfechos en comparación con el 85% de la dispensación colaborativa, y todos ellos, los 48 pacientes entrevistados, recomiendan continuar con el modelo de dispensación colaborativa. Por último, las encuestas a responsables de prestación farmacéutica. Se hicieron 11, 5 a responsables de dispensación de las 5 comunidades autónomas con programas de dispensación y 6 a responsables de dispensación de prestación farmacéutica en comunidades autónomas sin dispensación colaborativa en la actualidad. Los aspectos más valorados son los mismos que por los farmacéuticos hospitalarios: la mayor facilidad, comodidad y satisfacción para el paciente, y también una mayor integración de la farmacia comunitaria en el conjunto del sistema de salud. Valoran muy positivamente todas las diferentes dimensiones de la dispensación colaborativa, desde los procedimientos que se están utilizando, desde el trabajo del distribuidor farmacéutico, la trazabilidad del medicamento, la colaboración y adaptación de la farmacia comunitaria para participar en estos programas, o el sistema de comunicación con los pacientes para informarles, de cuándo el medicamento está disponible o qué hacer en caso de alguna incidencia. Y en general, también los responsables que no tienen dispensación colaborativa opinan que garantiza mejor esta dispensación la seguridad y trazabilidad del medicamento. Por último, cuando les hemos preguntado cuál considera que son las principales barreras para la extensión de la dispensación colaborativa, la mayor parte de ellos han dicho que la resistencia de los servicios de farmacia hospitalaria. También consideran estos responsables que hay que mejorar la digitalización del proceso, un 80% de ellos, así como la comunicación interprofesional. Y 66%, es decir, 3 de cada 4, desearían implantar la dispensación colaborativa en aquellas comunidades autónomas donde no lo tienen todavía. Y todos ellos opinan que debería extenderse al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, son resultados, insisto, difíciles de explicar en todos sus detalles, pero que creo que demuestran que los 5 principales actores que participan en la dispensación colaborativa consideran que esta dispensación es muy conveniente, es muy útil para los pacientes, que puede mejorar el trabajo, la continuidad de la atención farmacéutica entre los diferentes niveles asistenciales farmacéuticos, y que además tiene un impacto económico, social y medioambiental muy significativo. Termina el informe con una serie de recomendaciones de buenas prácticas que yo no les voy a detallar. Son 15 recomendaciones que abordan todos los aspectos del proceso de dispensación colaborativa, que lo tienen en el informe, y que, si es el caso y tenemos tiempo durante el debate, puedo comentar alguno de ellos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Te has pasado de tiempo, pero creía que esto era lo importante, ¿no? Conocer el estudio, ¿no? Con cierta amplitud. Y ahora entramos en el debate, ¿no? Vamos a empezar con una primera pregunta para aquellos profesionales farmacéuticos, o bajo la responsabilidad de los profesionales farmacéuticos sobre el que ha circulado esta dispensación colaborativa, ¿no? Son muy importantes estos estudios, ¿no? Porque todo esto empieza en la dispensación en el hospital, que es el farmacéutico sobre el que recae la responsabilidad de la dispensación, y seguramente muchos farmacéuticos de farmacia comunitaria hubiesen pensado que esto les quita trabajo, ¿no? a los servicios de farmacia hospitalaria, y hemos visto que al revés, ¿eh? Esta les da una carga de trabajo adicional muy importante, que compensa, no compensa después para el paciente
pero esa es la importancia de preguntar, analizar y ver en esos circuitos qué es lo que sucede. ¿Qué sucederá con esto? ¿Qué tenemos que hacer para que esta dispensación colaborativa mejore, se expanda al resto de ciudadanos y haya igualdad y equidad entre todos los ciudadanos y puedan tener este servicio a través de sus oficinas de farmacia próxima y de su servicio de farmacia hospitalaria? Empezamos por Raúl, que es donde empieza la dispensación, ¿no? Y cuéntanos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, tu opinión y qué crees que debemos hacer? Bueno, yo creo que son todo, la realidad es que son todo experiencias de éxito, ¿no? Y los resultados así lo muestran, ¿no? Hablábamos ahí en un momento, ¿no? del paso de cómo estamos al todo, ¿no? Yo creo que eso tampoco quizás sea la estrategia, ¿no? No tiene por qué ser el modelo mayoritario, pero es un modelo que ha llegado para quedarse, ¿no? Esta frase la hemos utilizado muchas veces. ¿Qué necesitamos para extenderlo, consolidarlo, darle robustez y darle la máxima eficiencia? Yo creo que lo primero que tenemos que conseguir es un cambio de paradigma profesional, ¿no? De la profesión farmacéutica tiene que cambiar su rol y su mentalidad, ¿no? Para tener claro que necesitamos coordinar y colaborar en todas las estructuras farmacéuticas. Ese es el primer pilar, ¿vale? Si somos capaces de creer en eso y ejecutarlo, todo se facilita. Y a partir de ahí, lo único que se requiere es lo que ya habéis comentado también, ¿no? Es tecnología, ¿no? Tecnología que facilite todo esto. Y todo ello tiene que estar envuelto en un concepto clave que es la comunicación. Comunicación entre todos los interlocutores, desde la distribución hasta los dos puntos de inicio y final, que no son tal cual, ¿no? Porque realmente es un circuito de 360 grados que se tiene que retroalimentar, que no es fijo. Tenemos que entender que es un modelo que sirve para un paciente en un momento determinado, pero puede tener que revertirse para volver a un punto de origen inicial o una parte intermedia, ¿no? del modelo. Es un modelo que se tiene que retroalimentar, pero que parte para extenderse y para consolidarse de que la profesión farmacéutica crea y entienda que tiene que trabajar de manera colaborativa, no por nada, por el paciente y la eficiencia de la terapia. No hay más, ¿no? Y el beneficio es absoluto, ¿no? Yo no creo que nadie pueda poner duda a que ese modelo tiene una eficiencia notable sobre un sistema de atención farmacéutica que existía antes, pero que ahí se ve extendida y se ve consolidado con una nueva alternativa. Eso es lo que tenemos que entender también, ¿vale? Que no todo tiene que ir ahí, sino que es una alternativa más que ha significado un grandioso avance. Que el COVID ha tenido cosas malas, todas, pero hay una buena. Esta. Clarísimo, Raúl. Gracias. Rita, desde la Oficina de Farmacia Comunitaria, ¿nos ha generado mucho trabajo esto? No. ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Qué te ha aportado? ¿Y cuál es tu visión de futuro del proyecto? Bueno, yo que está para que se quede, por supuesto. Apoyo todo lo que ha dicho mi compañero hospitalario. Y nosotros, después de 3 años, no podemos dar marcha atrás, ¿no? Yo, como Colegio de Cantabria, no puedo dar marcha atrás. Creo que hace falta apoyo de las administraciones públicas. Eso es muy importante. Ahora, con la modificación en la Ley de Garantía, en el artículo 8, yo creo que esto nos apoya. Y creo que esto mejora. Los dos tenemos, o sea, la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria tenemos un objetivo común y es mejorar la vida de los pacientes o, como ha dicho esta mañana Jaime, mejorar los resultados de salud en los pacientes. Y esto es una mejora. Yo concretamente veo Cantabria. Cantabria tiene 23 puertos de montaña, tiene una orografía muy complicada. Hay gente que se tiene que hacer 100 kilómetros solo para recoger un medicamento. Entonces, es muy importante, y también creo que es muy importante, hay maneras de mandar los medicamentos, que la custodia del medicamento siempre la tenga un farmacéutico, ¿no? Yo creo que todos los farmacéuticos en Cantabria participan, las 278 farmacias y los 3 hospitales. No hay rechazo de ninguna farmacia comunitaria, algún hospital más, algún hospital menos, pero se dispensan alrededor de 700 medicamentos. En Cantabria no podemos dar marcha atrás. Clarísimo. Gracias, Rita. ¿Y la distribución? Xavier.
¿Cómo? Porque hay alguien que pone medios, que para que esto sea posible. Esto no pasa porque sí. Y hay que coger los medicamentos, hay que llevarlos cumpliendo buenas prácticas de distribución, llevarlos a un almacén central, redistribuirlos en otras furgonetas, llevarlo a cada oficina de farmacia. En definitiva, una parte muy importante del trabajo y los costes de esta dispensación colaborativa, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bien, aprovecharé la introducción que me has hecho para comentar en un momento el tema de los costes y lo que supone y lo que hay detrás de esta distribución. Pero las dos palabras básicas sobre las que gira esta dispensación colaborativa, digo, y creo que ya las han comentado justo los dos ponentes que han ido delante de mí. Primero es la búsqueda de eficiencia, es decir, hoy en día para poder mantener el estado de bienestar y poder mantener el sistema público de salud, que creo que todos estamos interesados en ello, tenemos que ir buscando eficiencias, ¿no? Y estas eficiencias las hay, y digo, ya ahora comentaré en la parte que nos toca de distribución. Y después, lo que es esencial, por encima de todo, digo, como profesionales farmacéuticos, es mantener la custodia del medicamento, que también lo acaban de decir. Es decir, desde el momento en que se fabrica un medicamento hasta que llega a manos de un paciente, hay siempre un farmacéutico, digo, que se responsabiliza de esa custodia. Eso es lo que da sentido a nuestra profesión, digo, y eso es lo que nos diferencia a las empresas de distribución farmacéutica de gama completa de otras empresas logísticas de paquetería o operadores logísticos que, aunque puedan parecer desde fuera similares en funcionamiento, no tienen nada que ver con lo que es la distribución farmacéutica. Por eso, una lanza a que ni nosotros como farmacéuticos, ni de hospital, ni comunitarios, ni distribución, ni la administración pública, que es la responsable de asegurar la salud pública de los ciudadanos, deben permitir que bajo ningún concepto se rompa esa custodia, digo, del medicamento, permitiendo que sea llevado por empresas de paquetería que no cumplen buenas prácticas de distribución ni cumplen ciertas normas básicas de mantenimiento de los medicamentos. En cuanto a los costes, digo, ya, bueno, no es nuevo porque ya se presentó en un congreso de Infarma y se ha presentado en otros foros y por tanto no detallaré, pero sí que os diré un resumen. El coste que nos supone recoger un medicamento, digo, en la farmacia hospitalaria y entregarlo a la farmacia comunitaria está calculado en 8,02 euros. Nosotros en concreto, nuestra cooperativa, que fue la primera en marzo mismo del 2020 a través de un programa previo que había ya previsto por el Colegio de Barcelona, Hospital del Mar, digo, y con nuestra cooperativa Fedefarma, digo, se pudo iniciar enseguida a hacerlo. Llevamos ya 4 años, llevamos 126.000 entregas, lo cual supone en estos 4 años más de 1 millón de euros de coste, digo, que nos ha supuesto esta distribución, sin contar el coste de espera de transportista mientras está esperando en los servicios de farmacia hospitalaria que le entreguen el paquete, ¿no? Pero a lo que iba de la eficiencia, de búsqueda de eficiencia, es que de estos 8,02 euros, 5,59, casi 2/3 partes, se los come el hecho de ir al servicio de farmacia hospitalaria, ¿no? Y allá es donde vemos desde la distribución gran recorrido en eficiencia, en el sentido de que podríamos llegar a tener en disponibilidad de este tipo de medicamentos en los mismos almacenes, con lo cual somos muy eficientes en la distribución. Con 4 entregas diarias podríamos entregar en 1-2 horas desde que el servicio de farmacia hospitalaria nos diera la orden a las farmacias, evitando 2/3 partes de este coste, sin tener que cambiar nada, porque el sistema de compra, el sistema de propiedad y el sistema de funcionamiento puede ser el mismo, ya que nosotros como distribuidores ya tenemos esos mecanismos organizados con la farmacia comunitaria, en cual tenemos stocks dentro de nuestros almacenes en la cooperativa que ya son de la farmacia comunitaria, y sería ampliar ese mismo modelo que tenemos con la farmacia hospitalaria, ¿no? Interesante el tema de los almacenes virtuales, no sé si se llaman así o no, pero la eficiencia que pueden significar, ¿no? Bueno, y vamos con la administración, ¿no? Dejadme que cuente, porque tengo aquí un montón de ex colaboradores míos, cómo empezó esto, ¿no? Estábamos en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y vacío, bastante grande para el que lo conozca, colegio vacío, y había 3 personas. Estaba Jordi Casas, que entonces era secretario, yo que era el presidente, y Cristina Rodríguez, que era la directora, que está hoy también aquí con nosotros, de proyectos y desarrollo del Colegio de Barcelona. Y recibimos una llamada, y la llamada decía: SOS, no podemos permitir que los ciudadanos tengan que ir
con la que está cayendo a los servicios de farmacia hospitalarias por el riesgo de contraer el COVID que esto supone en el entorno hospitalario, ¿no? Y esto, que fue una solicitud para ayer, nació rápido, corriendo, con un servicio de farmacia hospitalaria, el de entonces Toni Grau, no, me sale Toni Grau, del Hospital del Mar de Barcelona, ¿no? Rápidamente Rita cogió la rueda y Cantabria se puso en marcha La Rioja, Navarra y Andalucía, con una participación espectacular de pacientes, seguramente la comunidad autónoma con más, ¿no? Pero, y ahí vamos con Elena Gras, ¿no? A posteriori, hay varias comunidades autónomas que han estado a punto de entrar en el circuito, pero Valencia, Comunidad Valenciana, entró, ¿no? Y entró distinto, porque en el acuerdo había una parte para sufragar los costes de esta actividad, ¿no? Elena, ¿cómo ves el programa, la continuidad, la experiencia en la Comunidad Valenciana y el futuro? Pues, como bien comentas, nosotros en el 2021 ya se estableció habilitar un plan de asistencia farmacéutica telemática, lo que habilitaba a los hospitales esa asistencia telemática a los pacientes en las unidades de atención farmacéutica a pacientes externos y, por tanto, diferentes modalidades de entrega de la medicación, en que una era la oficina de farmacia. A partir de ahí, nosotros, como ya se ha comentado, se firmó un acuerdo a principios del año pasado y estamos en fase de incluirlo dentro del concierto, que es lo que creemos que debería ser lo adecuado, y en eso estamos trabajando estrechamente con los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. Nosotros, y por dar algunos datos, del 1.200.000 de pacientes que se ha comentado, pues nosotros tenemos alrededor de 120.000 pacientes atendidos en las UFPEs, de los cuales el 10%, pues unos 12.000 pacientes, los tenemos en seguimiento telemático. De esos 12.000, alrededor del 35% los tenemos en oficina de farmacia, porque luego hay otras modalidades como dispensación ágil en la propia UFPE o en los centros de salud. Entonces, para mí, creo que es muy importante esa estructura y muy potente esa estructura colaborativa que se ha creado por comunicación, como se ha comentado, pero sí que tenemos algunos puntos, porque la pregunta era un poco más encaminada a cómo podemos mejorar, ¿no? Cómo podemos encauzar un aumento de esos pacientes en esa estructura. Pues pasa por la mejora de los sistemas informáticos, claramente. Nosotros ya estamos trabajando desde la Administración para que podamos establecer la misma estructura que tenemos con un medicamento de oficina de farmacia, de receta, podamos establecer esa misma estructura para que sea ágil. Ahora mismo es verdad que lo tenemos informatizado, pero el farmacéutico hospitalario tiene que hacer entrar en diversos programas para poder hacerlo. De ello, la carga de trabajo que comentaba Raúl, ¿no? que también se le produce con esa presión asistencial y esa falta de recursos. Entonces, pasamos por una digitalización plena y por una mejora del sistema informático, que además nos ayudará también a ese pago que tenemos, para un pago que yo creo que es importante, principalmente para tener la responsabilidad, ¿no? Y dar la responsabilidad también, pues, a los farmacéuticos de la oficina de farmacia y a la distribuidora, ¿no? Que yo creo que es la clave de ese pago en el convenio. Muy bien, pues ese crecimiento, ese progreso en la digitalización, seguro que con enfoques de visualización, de continuidad del proyecto, como nos estás dando en la Comunidad Valenciana, seguro que lo hacéis y lo ponéis en marcha, ¿no? Y llegamos a César, nuestro director general, ¿no? ¿Cómo lo veis? Parece que todo sopla a favor, que hay unos costes, pero parece incuestionable que tenemos como mínimo 2 ventajas refrendadas. Los pacientes muy a favor de que esto continúe, la continuidad asistencial y esa cobertura completa de todo el circuito que hace el medicamento bajo la responsabilidad de una dirección farmacéutica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para darle esto un empujón definitivo? ¿Cómo lo veis desde la Administración? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación al Consejo, a Elena por ser también anfitriona del Congreso. Me voy a retumbar. Dejadme que eleve un poco la discusión para enmarcar todo esto, porque realmente la demanda de los pacientes sobre el sistema sanitario, qué esperan del sistema sanitario, ha cambiado.
La gente espera que el sistema el sistema sanitario esté organizado de una manera más líquida, más adaptada realmente a sus necesidades, sin renunciar a nada, porque quiere tener la asistencia más especializada, tener, si tengo una enfermedad rara, acceso a un CESUR, si me tienen que hacer una cirugía compleja, pues tener también acceso a todo esto, pero al mismo tiempo quiero tener en mi cercanía, en mi centro de salud, en mi entorno, la continuidad a todo esto que se está ofreciendo, ¿vale? No, realmente cuando la gente esta mañana hablaba precisamente con la madre de 2 niños con enfermedades raras, valenciana, y me contaba un poco sus expectativas, y yo creo que tienen que ver con esto. Es decir, la gente no quiere... Realmente se ha producido una transformación en la sociedad y eso hace que el sistema sanitario en general, que está muy orientado al propio sistema sanitario y a sus propias normas y a sus propios sistemas y procedimientos, pues tiene que adaptarse a esta realidad de expectativas que tiene la gente. Claro, tiene que adaptarse a estas expectativas de la gente, pero garantizando que realmente estamos dando el servicio que queremos dar en términos generales y que no estamos sobrepasando algunas líneas que hagan que esa asistencia o esa prestación ya no sea la que realmente demanda la sociedad. Y es verdad, en esto llegó COVID, hizo de la necesidad virtud, y muchas de las cosas que ya estaban incubándose antes de COVID, es decir, de necesidades que estaban en marcha, lo catalizaron, lo aceleró. Y muchas cosas, es decir, esta que ha contado Jordi, pero otras muchas que parecían imposibles unos meses antes o ni siquiera se habían planteado, de repente pues parecieron posibles. Yo creo que en este contexto de transformación del sistema sanitario, con los ejes que queráis poner, pero evidentemente el demográfico, evidentemente el de la digitalización y evidentemente el de cambio climático, el de la necesidad de replantearse determinado tipo de actividades que hacíamos, voy a decir un poco sin ton ni son, pues todo esto, digamos, encaja en un momento después de COVID en el que se han nombrado ya sistemas de información, empiezan a tomar cuerpo y parece que ese sistema líquido que la gente demanda ya es más posible de prestar. Yo creo que esto de la dispensación a distancia o de acercar es una parte del negocio sanitario que debería de permanecer oculto para la población. Es decir, la población tiene una demanda y nosotros debemos de tener, quiero decir que debemos de mantener las garantías de calidad, debemos de mantener las garantías de seguimiento del sistema y que el hecho de la dispensación de la medicación no sea el elemento esencial, sino que pueda haber alternativas para garantizar ese seguimiento. Dicho de otra manera, tenemos que quitarnos algún tipo de excusita que teníamos entre medias para poder realmente afrontar este reto, que yo creo que es lo que la sociedad demanda y que creo también que en la época post-COVID y con los retos que afrontamos, yo creo que es el momento de hacerlo. Y en ese cambio es donde yo circunscribiría este aspecto concreto que parece muy obvio. También hay otro aspecto que compartimos con las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia. A lo mejor hay medicamentos de estos DH que directamente hay que acercarlos a la farmacia y no seguirlos teniendo en el hospital, porque a lo mejor son de hace mucho tiempo que llevaban esa y eso tiene que estar en continua revisión. Pero yo, insisto, esto enmarca en esta transformación del sistema sanitario donde tenemos que repensar de qué manera nos ponemos mejor al servicio de las necesidades reales de los pacientes. Y evidentemente, si al paciente le preguntas, pues va a querer lo mejor, pero en proximidad, sin perder la continuidad con el sitio más especializado, aunque no esté ni siquiera en España y forme parte de una red europea de centros de referencia. Y eso es lo que yo creo que enmarca la necesidad de dar pasos en este aspecto. Muy bien. Pues es de destacar también ese guiño o esa mirada a la evolución que tienen los fármacos desde que el momento en que aparecen en el mercado y empiezan a ser utilizados, la dependencia inicial que hay de la farmacia especializada, pero esa evolución que parece que no llegamos a evaluar nunca y que una vez que un fármaco ha salido en un servicio para dispensar en un servicio de farmacia hospitalaria es inamovible, ¿no? Y ya nunca más reevaluamos, ¿no? Y como has estado director de
de especialidades de la Agencia Española de Medicamentos. De medicamentos de uso humano. De uso humano, exacto. También me gustaría que alargaras un poco más la opinión sobre este tema. Que es Es un tema que está en discusión. Evidentemente, ya no hablo de medicamentos que tienen una calificación y que es necesario irla adaptando. Hablo de medicamentos de hace 20 o 30 años que tuvieron una calificación y que nunca se ha revisado, ¿vale? Y yo creo que en conjunto hay que hablarlo, por supuesto, porque esto no es una cosa que simplemente sea una calificación que se pueda quitar. A veces conlleva cambios en el etiquetado, en otra serie de cuestiones, la inclusión del cupón precinto, bla, 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 cambios en todo eso. Pero, y siguiendo un poco la línea, yo creo que ese tipo de medicamento que pueda estar cerca, pues tiene que estar cerca. Eso no hay ninguna duda, y eso lo estamos estudiando conjuntamente con las comunidades autónomas en un grupo de trabajo, y cuando tengamos conclusiones pues lo abriremos a otra gente. Muy bien. Pues, muchas gracias por desvelarnos la existencia de este grupo de trabajo que está estudiando el tema. Rita, en tu doble condición como presidenta de colegio, ¿no? Porque los colegios juegan un papel aquí también importante, ¿no? Porque se organiza, muchas veces la organización de los avances de la farmacia comunitaria tienen la célula gris puesta en las organizaciones colegiales o en los consejos autonómicos, ¿no? Cuando no es el caso. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo os habéis relacionado con los distintos actores implicados y cuál es la mayor aportación que ha hecho el colegio a este circuito? A ver, a mí me fue bien, fue muy difícil, tú lo acabas de decir. Yo creo que te llamé un 19 de marzo y el 26 teníamos hecho un primer protocolo. Yo tuve la suerte de tener por primera vez una dirección general de farmacia en Cantabria y tener a un farmacéutico, ¿no? Entonces no había que explicar nada. Tenía un farmacéutico hospitalario que lo vio clarísimo. Entonces él se ocupó de hablar con los diferentes hospitales y yo me ocupé de los farmacéuticos comunitarios y de la distribución, ¿no? El papel del colegio es el diálogo y crear el protocolo y facilitar a todos los actores el trabajo. Nosotros hicimos, pues eso, en los 2 meses de pandemia, gracias a la ayuda de Jordi y de Cataluña, que además me pasó el protocolo en catalán, y le llamé y le dije, oye, Jordi, en catalán, y me dice, mira, lo siento, pero ya lo traduces, yo pienso en catalán, pero bueno, fuera anécdotas, fue en eso, en un fin de semana duro, porque había que estar con el servicio hospitalario haciendo el protocolo. En Cantabria hemos hecho 3 protocolos diferentes, porque cuando acabó el confinamiento, se paró y estuvimos 6 meses sin acercar esta medicación. Entonces hubo una resolución del director general de farmacia y se volvió a empezar. En estos 6 meses hubo muchísimas protestas de los pacientes. O sea, a ver, hay gente que pagaba un taxista para ir a buscar el medicamento al hospital, o gente que está pues, a 100 kilómetros. Entonces, bueno, pues la cercanía y la accesibilidad que tiene la farmacia comunitaria pues lo habían perdido. Hemos hecho ya 3 protocolos y, bueno, yo creo que el papel del colegio es ese, el diálogo y poner a todos los actores de acuerdo. Muy bien. Raúl, desde los servicios de farmacia hospitalaria, ¿realmente consideráis un avance? Yo creo que antes nos has afirmado que sí, que lo contemplabais así dentro de otras opciones que tenéis, ¿no? Pero voy un poco más allá, ¿no? ¿Ha supuesto algo la relación entre farmacéutico, hospitalario y comunitario? El abordaje, tal como está diseñado en estos momentos, de esta dispensación colaborativa, ¿o es un camino todavía por andar entero? Yo creo que es romper la primera barrera, que suele ser la más difícil de pasar, ¿no? Y luego, obviamente, queda todavía mucho camino, te da mucho que hablar, mucho que ajustar, que protocolizar, que definir, que evaluar. Pero superada la primera barrera,
yo creo que las oportunidades son infinitas. Esto lo hablábamos, Jordi, tú y yo antes de entrar, ¿no? Es decir, si no hubiese habido COVID, ¿habríamos arrancado? No. Y yo tengo serias dudas. Es cierto que hay compañeros aquí en la FE con un proyecto de hemofilia, tal, en pequeños proyectos, ¿no? Pero hubiésemos puesto sobre la mesa la realidad que estamos viviendo ahora y yo tengo serias dudas, ¿no? Entonces, esa primera barrera rota por una necesidad vital ha puesto sobre la mesa, o por lo menos yo lo percibo así, que la capacidad de trabajo en equipo ha sido mucho más fácil de lo que podíamos intuir o los negacionistas podían decir, ¿no? Yo creo que lo que se ha puesto sobre la mesa es la facilidad de trabajo y sobre todo la eficiencia de un resultado. Mejorable, por supuesto. Hay que definir el modelo, que debe ser un modelo mixto, que debe ser un modelo ajustado. Habéis hablado de algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que tenemos que desarrollar una atención farmacéutica personalizada, ¿no? Igual que la medicina personalizada, la atención farmacéutica también. Y el modelo de dispensación global, con todas sus variantes, tiene que definir al paciente que va en cada una de esas potenciales opciones. Y eso es lo que tenemos que trabajar de manera coordinada a los farmacéuticos. Diseñar un modelo que tenga todas las opciones, que facilite la vida del paciente, que facilite, que mejore su salud, los resultados, por supuesto, y poner a cada paciente en el sitio donde máximo beneficio le podamos dar. Y eso parte de esa comunicación que se ha visto que es posible y es infinitamente más fácil de lo que creía. Perfecto, muy bien. Yo, para que tengamos un rayo de luz, sepamos que desde el Consejo General se está desarrollando, juntamente con farmacéuticos hospitalarios, un proyecto que se llama Juntos, donde habrá una protocolización del seguimiento de estos pacientes entre servicio de farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria. Y la palabra juntos es un juego de palabras porque son pacientes que han tenido un trasplante de órgano sólido y, por lo tanto, que pasan a farmacia comunitaria con toda la medicación que acostumbran, ¿no? A ver si en el próximo Congreso Nacional este es el tema estrella y tenemos ya de verdad una colaboración profesional entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria. Nos quedan 10 minutos. Javier, ¿quieres añadir algo desde el punto de vista de la distribución? ¿Cuál es vuestra experiencia diaria? ¿Qué es lo que mejor podéis aportar desde esa distribución farmacéutica? Bien, en primer lugar, ¿no se oye, no? Sí. En primer lugar, ya lo he comentado en la intervención anterior, que es el mantenimiento de la custodia. Digo, eso es esencial desde el punto de vista de la distribución farmacéutica. Pero en segundo, lo que hace posible la distribución farmacéutica española es que la red capilar de farmacias sea viable. Es decir, hacemos entre 2 y 4 entregas diarias a cualquier punto de cualquier pueblo de toda la geografía española. Y esa capacidad capilar que tiene la farmacia comunitaria y que hace posible la distribución farmacéutica de gama completa, creo que el sistema público de salud tiene que saber aprovecharla. Y por eso digo, siempre hacemos la petición de que no solo la farmacia comunitaria, que también es una de sus peticiones, sino que la distribución farmacéutica sean considerados o formen parte del sistema público de salud, ¿no? Ampliar lo que es la definición de sistema público de salud y que este sistema público utilice todas las herramientas que tiene a su alcance para hacer eficiente, digo, el modelo, eso sí, siempre y como prioridad poniendo al paciente en el centro de todas las decisiones. Creo que ahí podemos aportar eficiencia, podemos aportar capilaridad y podemos aportar seguridad en la custodia. Muy bien, gracias. Elena, parece ser que tenemos suficiente soporte legal y normativo. Nos has dicho que en la comunidad se está contemplando ya dentro de la concertación este modelo, ¿no? ¿Qué supone para un director general de farmacia poder contar con esta herramienta? ¿Qué os facilita? ¿Qué es lo que os permite abordar? Claro, desde el punto de vista de todo el beneficio que supone esta estructura colaborativa, sobre todo enfocada en la persona, ¿no? De facilitar conciliación laboral, conciliación familiar, del paciente y del cuidador, en el poner el rol del farmacéutico, tanto hospitalario, comunitario, ¿no? Y ese seguimiento tan importante
del paciente, porque recordemos que además tenemos seguimiento doble, ¿no? Seguimiento del farmacéutico hospitalario y seguimiento del farmacéutico comunitario con todos los aportes que puede hacer a la adherencia, pues a toda la detección de problemas relacionados con la medicación y puesta al valor, ¿no?, de ese profesional farmacéutico, pues creo que son suficientes beneficios como para añadir esta prestación más dentro de este concierto, ¿no? Por tanto, yo creo que no nos cabe ninguna duda que vamos a poder llegar a un acuerdo por supuesto, con los colegios de farmacéuticos como representantes de la distribuidora y de las oficinas de farmacia para incluirlo de una manera adecuada y tenga ese soporte normativo adecuado, además pues, de las instrucciones y, como se ha comentado también, de ese artículo de la Ley de Garantías en que ya lo apoyaba, ¿no? Muy bien, pues llegamos a los últimos minutos y me gustaría por lo menos pasar una o dos preguntas al público. Pero antes de hacer esto, y porque, como os he dicho antes, a menos cuarto, en punto, tenemos que cerrar la mesa porque vamos a hacer la inauguración y vienen personalidades y nuestros directores que tenemos en la mesa pues tienen que ir a recibirlos. Me gustaría antes que cada uno de vosotros hiciera una última intervención de un par de minutos, y incluyo también a Jesús Mari, que es quien ha llevado la dirección del estudio, de este y del primero que hicimos. Este es el segundo estudio que realizamos, ¿no? Para conocer 2 minutos tu última aportación. Sí, yo aprovecharía para resaltar las principales recomendaciones que son fruto, como decía antes, de la deliberación de un comité muy amplio de especialistas en farmacia. En primer lugar, la necesidad de que se elija bien a los pacientes, de que haya unos criterios explícitos de qué pacientes son los que se pueden beneficiar más de los programas de dispensación colaborativa y que se ponga en marcha en los programas un plan de extensión desde el comienzo. Está bien empezar en poco, pero no se pueden quedar siempre en casi proyectos pilotos, sino que se tiene que prever cómo se va a extender. En segundo lugar, que hay que mejorar los sistemas de comunicación entre todos los agentes. El paciente tiene que tener la posibilidad de poder contactar con el servicio de farmacia hospitalaria cuando lo necesita, también con la farmacia comunitaria y, por supuesto, los servicios de farmacia hospitalaria con la farmacia comunitaria de una manera más ágil. El tercero sería el papel del farmacéutico comunitario, que todavía está minusvalorado en los programas. Yo creo que hay todavía mucha reticencia, por ejemplo, a desvelar qué medicamento están entregando en algunas comunidades autónomas, cosa que parece bastante injustificado, ¿no? Y que el farmacéutico comunitario pueda participar en dar consejo farmacéutico, hacer seguimiento farmacoterapéutico junto con el servicio de farmacia hospitalaria, etcétera. Cuarto, sistemas de evaluación. Y quinto, una mayor confianza, que es una de las últimas recomendaciones, entre los profesionales. Todavía hay mucha desconfianza y piensa el comité asesor que una de las maneras de romper una lanza para mejorar la confianza entre los diferentes servicios farmacéuticos y farmacias comunitarias es hacer formación conjunta precisamente en estos medicamentos de HDH, que son medicamentos que son nuevos para su gestión en la farmacia comunitaria y es una buena oportunidad para que vaya creciendo esa confianza entre los dos niveles de atención farmacéutica. Gracias. Raúl, ¿alguna aportación final? Muy breve. Rápido. Aprender de la experiencia, yo creo que esto es fundamental. Utilizando las recomendaciones que no hemos podido ver por tiempo, para mí lo importante es una de ellas, que es el desarrollo de una cultura y práctica de mayor colaboración y confianza. Y lo urgente está en la selección de pacientes. Definir de manera muy precisa eso. Y yo creo que es un modelo que, por lo expuesto aquí y por los resultados vistos y la experiencia ganada, es un proyecto donde gana el paciente, donde ganan las personas y donde gana la eficiencia farmacoterapéutica. Y quiero acabar con algo que no es políticamente correcto, bueno, a que no nos oye nadie. Y es que creo que nuestro colectivo
tiene un pequeño problema. Y es que su debilidad nace de que creemos que las amenazas están dentro. Y eso no es así. Si conseguimos borrarnos eso de la cabeza, el colectivo farmacéutico tiene mucho que decir y muchos resultados buenos que obtener en la terapia de nuestros pacientes. Muy bien. Totalmente, totalmente de acuerdo, Raúl. Yo creo que somos muy colaboradores y poco reivindicativos, ¿no? Yo creo que el farmacéutico hospitalario y el farmacéutico comunitario y el farmacéutico de la administración estamos condenados a entendernos. Y yo lo que hago es, bueno, pido apoyo de las administraciones públicas, voluntad política, porque aquí todos queremos lo mismo, lo he dicho antes, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, bueno, creo que se puede mejorar. Yo pediría también un programa, una plataforma, un seguimiento, una comunicación más fluida entre nosotros. Tenemos la receta electrónica, tenemos un montón de posibilidades, pues hay que ampliarlas. Y yo creo que bueno, que esto se va a quedar y va a evolucionar y creo que podemos hacer muchísimos más proyectos, como puede ser juntos. Muy bien. Xavier. Bien, yo 4 líneas de resumen. Primero, poner al paciente en el centro de las decisiones, buscar un marco regulatorio adecuado. Tercer punto, buscar la eficiencia en el sistema. Cuarto, empezar a considerar la farmacia comunitaria de distribución como parte del sistema. El sistema de dispensación colaborativa funciona muy bien durante la pandemia, pero creo que es necesario que evolucione y para eso también que todo el mundo tenga claro que por parte de la distribución farmacéutica se puede tener claro que, por un lado, estar al servicio siempre de la profesión farmacéutica y, en segundo lugar, que las administraciones también tengan en cuenta a la distribución farmacéutica para hacer sostenible el sistema. Elena. Bueno, poco más que añadir de todo lo que se ha dicho. Yo voy a recalcar la cultura y la práctica de colaboración, que creo que desde la Administración, o al menos desde nuestra Consellería de Sanidad, claramente vamos a apoyar por este proyecto, por todos los beneficios que ha tenido y vamos a seguir apoyando la colaboración entre todos los farmacéuticos, a los que, por supuesto, la distribución también incluyó. Muy bien. César, el cierre es tuyo. Bueno, dos cosas. Uno, en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia tenemos también abierto un debate sobre todo esto. Hemos compartido, todas las comunidades han compartido entre ellas las características de sus sistemas y estamos en un momento en el que yo creo que, y quiero recalcar que Valencia es de las que más desarrollado tiene el sistema, tenemos un momento bueno para hacer esto que se llama benchmarking y que puede ayudar a que tenga un desarrollo homogéneo, ¿vale? Y por lo tanto que no se perciba como un elemento distintivo, sino como una parte del sistema. La segunda cosa, quiero volver a hacer hincapié en lo que he dicho. Esto no forma parte solamente de un aspecto muy concreto, esto forma parte de una transformación de lo que tiene que ser la asistencia sanitaria, entre lo que la dispensación de medicamentos está también incluido. Y para terminar, pero se ha dicho ya, seguro que todos ustedes han leído, por eso es un bestseller, y he leído el libro de Harari, Sapiens. Lo que hizo al Sapiens, digamos, el elemento dominante, no fue que fuera más fuerte ni que corriera más rápido, era que fue capaz de colaborar y de cooperar entre ellos y montar sistemas que no eran posibles individualmente. Bueno, pues yo creo que todos estamos obligados a seguir esta filosofía. Aquí la clave es la cooperación, renunciar a elementos que a lo mejor tienen que ver con el cortoplacismo, tocar verdad y ponernos al servicio de ese sistema sanitario que es el que demandan realmente los pacientes. Y la parte que toca el Ministerio, pues, por supuesto, encantados de acoger cualquier tipo de propuesta y de liderar lo que haya que liderar. Por nuestra parte, encantados con todo lo que hemos oído. Agradezco de verdad el tono y la visión objetiva y a medio que habéis tenido todas las personas que habéis intervenido. Espero que los farmacéuticos veamos que juntos sumamos más, multiplicamos y que el paciente está en medio y merece que realmente no solamente hablemos de la centralidad del paciente, sino que lo situemos y pensemos en su facilidad y su comodidad. No hay tiempo para preguntas. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Vamos a recoger al consejero.